Hoy es 30 de noviembre de 2021 y estamos en la colonia Roma, Ciudad de México. Entramos a un edificio en la calle Tonalá, atravesamos un pasillo rosa. En las paredes hay varias fotografías familiares y textos, bajo un título escrito a mano que dice «Allá donde estábamos juntos». Al final aparece un patio interno con mesas, sillas, pequeñas luces y al fondo una casa de 2 pisos. Son cerca de las 7 de la noche y empiezan a llegar personas para una cena. Can people identify themselves so I'm not guessing who's who? Can people identify themselves so I'm not guessing who's who? Hi, my name is Enrique. If anybody didn't realize already, that's Jesus himself. Se conoce mi pequeño. The other Kike. Oh, here's Kike and Enrico. Like we went Kiki and Rico. Nice to meet you. Oh, that's you. Danny's sister. Danny's sister. Danny's I'm Danny's sister. older sister. I see that. Yeah. Hi, I'm Sheila. Have you heard of better myself or something? A mí ya me conocen. Kike. Actualmente estamos en Pocha House, que es nuestro espacio comunitario, artístico, cultural de la comunidad deportada y retornada. Just kidding. Yo soy Maggie Loredo, soy una mujer que se identifica como pocha, retornada, de aquí, de allá. Yo nací en México, en el estado de San Luis Potosí, y migré de manera indocumentada a Estados Unidos desde los 2 años. Radiqué en el estado de Texas y en el estado de Georgia en Estados Unidos y regresé a México. Me vi forzada a retornar a México a los 18 años en junio del 2008. Maggie Loredo es una de las aproximadamente 2.6 millones de personas migrantes deportadas o forzadas a retornar a México de Estados Unidos entre 2005 y 2015. A los 18 años regresa a su lugar de nacimiento, un lugar para ella desconocido. En este episodio nos preguntamos por las fronteras que nos atrevemos a cruzar y cómo cambian la manera en la que nos definimos y las comunidades y relaciones a nuestro alrededor. Esta es la historia de Maggie Loredo, de la asociación civil ODA, Otros Dreams en Acción, y la Pocha House. Soy Juliana Zambrano y esto es Crónicas al Borde. Crónicas al Borde. Mi papá fue el primero en migrar a Estados Unidos de manera indocumentada en el 91, 92 y más adelante, meses después, mi mamá y yo nos fuimos también a alcanzarlo y creo que su idea pues era como que la familia estuviera junta, no alargar una separación familiar. Bueno, también estamos hablando que era en 1993, ¿no? La frontera era muy distinta a como la conocemos hoy en día. Logramos cruzar y pues nos reunimos con mi papá en Dallas y ahí fue donde viví hasta los 9 años y mi papá trabajó en restaurante toda su vida ahí en Texas. Mi mamá pues limpiaba casas. Cuando tenía yo creo que un poco menos de 10 años, finalmente nos establecimos en Georgia, en el noroeste de Georgia. Y ahí terminé lo que fue la primaria, la secundaria, la preparatoria. Entonces fue como el territorio en el que más me sentía identificada porque pues ahí terminé de crecer y fue donde formé mis vínculos y mis relaciones de amistad, familiares, en la escuela, en la comunidad. Maggie habla del territorio en el que más se siente identificada porque su historia de vida a muy temprana edad ya da cuenta de varios movimientos. Aunque Maggie nació en San Luis Potosí, pasó sus 2 primeros años en Cañada de Yáñez, una comunidad pequeña en el mismo estado. La infancia la vivió en Texas y la adolescencia en Georgia, 2 lugares completamente distintos. De los 7 años en Dallas, Maggie recuerda la escuela,
ir a la feria y el furor por la cantante tejana Selena. Dalton, al contrario, era un pequeño pueblo en las montañas dedicado a la industria de la alfombra. En ese entonces estaba llegando un flujo importante de personas latinas, pero la mayor parte de la población era blanca. Su adolescencia ahí fue muy distinta. Ahí no se escucha nada del movimiento chicano, nada del Brown Pride, nada de ser mexicana, como sobre todo en esos años. Mi mamá siempre cocinaba comida mexicana y sabía que existía México y que yo era de México, pero nunca hubo como esa conexión con la cultura, con la historia, con vínculos familiares, con ver cómo era México. Y fue hasta mi segundo año de prepa cuando me enteré que estaba de manera indocumentada. Era el año 2006. Como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y de la crisis financiera que empezaba a percibirse, la política migratoria de la administración de George Bush había anunciado el aumento del control fronterizo, redadas y la deportación de personas indocumentadas. Estas políticas continuaron en la administración de Barack Obama hasta llegar a casi 3 millones de deportaciones durante su presidencia. We're going to create a virtual fence that employs motion detectors and infrared cameras and unmanned aerial vehicles to detect and prevent illegal crossings. What I'm telling you is that we're going to have a border that is smart and secure. Pero la crisis económica y todo esto llevó a que por primera vez empezara a haber una persecución más fuerte de las personas indocumentadas. Antes no se escuchaba en la televisión, en los medios, no se hablaba tanto, era como muy tabú o secreto si sabías quién estaba indocumentado y quién no. Pero en esos años empezaron a haber redadas, empezó por primera vez a escucharse pues que había, por ejemplo, condados o pueblos que la gente había huido por el temor a las redadas. We all agree on the need to better secure the border and to punish employers who choose to hire illegal immigrants. We are a generous and welcoming people here in the United States, but those who enter the country illegally and those who employ them disrespect the rule of law, and they are showing disregard for... En ese tiempo yo estaba cumpliendo 16 años, entonces muchos de mis amigos ya estaban pues buscando un trabajo de tiempo parcial, ya estaban tratando de obtener su licencia de conducir, ya estaban tratando de pensar en qué universidad iban a entrar cuando se graduaran de la prepa. Yo quería hacer esas cosas también y fue justo cuando me enfrenté que mi seguro social no era igual al de mis amigos, que no era un seguro social válido y por ende aprendí que mi proceso iba a ser diferente al de mis amigos. Pues en ese momento lo sentía como que iba a dejar de existir o que iba a dejar de tener derechos o ya no iba a ser una persona deseable para Estados Unidos, ¿no? Mi primer como respuesta fue más como, tengo que hacer algo, ¿no? Debe de haber alguna manera, a lo mejor puede haber alguna ley que pueda legalizar a las personas como yo. Empecé a hablar con abogados, empecé a hablar con mi escuela. Y en mi escuela en aquel entonces pues no había como todo este apoyo que hoy en día también hay o toda esta visibilidad que hay sobre los estudiantes indocumentados. En esos años se empezaba a hablar de los Dreamers, cientos de miles de jóvenes que habían migrado en la infancia y que habían vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos de manera indocumentada. Pero todavía no existía ninguna ley que apoyara su regularización. Su historia apenas empezaba a tomar fuerza en el país. Traté mucho y creo que por eso también me involucré mucho en la comunidad, como era como yo tengo que probar que merezco estar aquí, yo tengo que probar que soy buena estudiante y por eso fue que hice voluntariado en el hospital, en la iglesia, en el centro de jóvenes, en la escuela, en muchos lugares, ¿no? Ayudando a las comunidades latinas como intérprete, ayudando en ferias de salud para que pudieran entender las familias. Yo daba clases de inglés, daba clases de ciudadanía, como todo este trabajo que hoy en día lo veo como que era mucho para esa edad, pero en retrospectiva como siento que era como mi manera de merecer como estar ahí. Finalmente, después de graduarme de la prepa en 2008, al ver que no había ninguna legislación, que no había ninguna manera, uno de esos días de ya desesperación, terminé tomando la decisión de regresar a México. Es muy complejo explicarlo porque aunque fue una decisión, digamos, entre comillas, que tomé,
no era algo que me entusiasmaba, no era algo por lo cual yo estaba como ya quiero ver México, o estoy emocionada, o más bien para mí lo viví yo creo como una pérdida, como estoy dejando este lugar porque ya no me acepta, porque me criminaliza, porque no puedo lograr mis sueños aquí. Tengo que dejar a mi familia, tengo que despedirme de mis amigos, de mi comunidad y jamás voy a volver. El recorrido de Dalton, Georgia, a Santa María del Río en San Luis Potosí es de aproximadamente 2.600 kilómetros, 30 horas en bus. Para Maggie, ese recorrido implicaba una distancia mucho mayor. Como persona indocumentada, una vez que cruzara la frontera física entre Estados Unidos y México, en las condiciones de la segunda mitad de los 2000, ese cruce era una decisión irreversible. Justo cuando crucé la frontera, o sea, un poco antes, incluso el conductor dijo, como si quieres bájate aquí, hay un hotel y háblale a tus papás para que vengan por ti, ¿no? Pero creo que siempre he sido un poco orgullosa, ¿no? Y dije, pues ya estoy aquí, como son 12 horas de camino de Georgia a Texas, como pues no me voy a regresar. Entonces le dije, adelante, crucemos y pues ya al momento de cruzar fue más como un proceso de tratar de recordar todo, de tratar de ser muy valiente para que mis papás no vieran que tenía miedo, o mi familia. Siendo hija de inmigrantes, creo que nos vemos obligados a crecer más temprano, ¿no? Porque somos los intérpretes de nuestros papás, navegamos el sistema escolar porque a lo mejor están trabajando mucho o no entienden el idioma y nosotros tenemos que resolverlo. Entonces yo creo que mis papás también pensaban que tenía esa madurez y yo también, pero la realidad igual en retrospectiva es como, pues tenía 18 años y estaba viniendo a otro país sola. Fue un poco también este acto como de rebeldía, ahora como lo pienso, porque pues sí fue regresar al lugar del cual mis papás huyeron por buscar una mejor vida, y yo estaba queriendo buscar una mejor vida, pero regresando al lugar que a ellos no se las había dado, pero también era un acto de rebeldía ante Estados Unidos, ante un país que para mí me estaba dando la espalda, me estaba diciendo que ya no era merecedora de estar ahí, ¿no? Por algo que ni siquiera entendía bien qué había hecho. Y pues llegar a México fue arrepentirme totalmente desde el primer momento. Maggie llega a las 3 de la mañana a Guanajuato, todavía con un trayecto pendiente a Santa María del Río, donde le esperaban sus tías y su abuelo. Al despertar en la mañana, empieza a dimensionar lo que había hecho. Lo primero que encontré fue una foto mía colgada en la pared, una foto mía de Estados Unidos, que fue muy raro porque yo ni siquiera supe cuándo mis papás mandaron esa foto, como por qué mi foto estaba en esa casa. Siempre me presentaban como la hija de Margarita, ¿no? Como ella, y como que la gente me veía a través de mis papás, como que veía a mis papás a través de mí porque a mí no me conocían. Y en ese entonces tampoco tenía una conexión ni apreciaba los territorios y mis raíces. Estaba redescubriendo lo que era vivir en una comunidad tan pequeña y yo me quería regresar. Unos meses después, finalmente migré otra vez de manera interna a la capital de San Luis Potosí. La principal motivación de Maggie era ingresar a la universidad, pero las instituciones mexicanas no podían validar sus documentos de la escuela y secundaria en Estados Unidos. Las autoridades de México no tenían idea de cómo orientar ni de cómo ayudar a las personas como yo. Entonces terminó tomándome 5 años poder entrar a la universidad. Y bueno, fueron como los 5 años más horribles de mi vida, porque además viví como mucha explotación laboral, mucho abuso laboral. Emocionalmente fueron los años más fuertes de mi vida por estar sola, no tener redes de apoyo. En ese entonces yo sentía que ya había decepcionado a todas las personas que habían creído que tenía un futuro brillante, a todas las personas que decían que era como súper persistente y tenaz y que tenían expectativas altas de mi vida. Que dejó el celular en el Uber.
Y no podía hablar porque con ese celular pidió el Uber, pero estaba marcando al teléfono y sí le contestaron. Ay, qué bueno. Seguro se lo trae entonces. Yo creo que sí. ¿Sí contestó el teléfono? Sí, creo que sí. Ojalá que sí. Ábrele ahí, por favor. La aprieta el saldo. Y fue hasta que en redes sociales conocí a una persona que igual había retornado porque habían deportado a su esposo y estaba viviendo en otro estado del norte. Y empezamos a platicar por Facebook, como que nos apoyamos emocionalmente, nos escuchábamos a través de la red social. Y después me compartió que justo había una convocatoria para un libro. Había alguien, una investigadora que estaba buscando como personas que habían tenido experiencia de vivir en Estados Unidos y que estaban de regreso a México. Esa investigadora era Jill Anderson y el libro Los Otros Dreamers, una antología de 26 historias de personas jóvenes deportadas retornadas a México después de haber crecido en Estados Unidos. Para la presentación del libro en 2014, se reunieron varias, entre ellas Maggie, en la Ciudad de México. Empecé a conocer personas como yo, personas que habían vivido en Estados Unidos, que estaban acá y que entendían perfectamente lo que yo había vivido. Fue como un momento muy importante, ¿no? De hablar en inglés, en Spanglish, de hablar de música, de comida, de lo que era vivir allá, de lo que era vivir aquí, de nuestra familia, de cómo saber, wow, esta persona me entiende sin tener que explicarle. This is Cranberry sauce. Yeah. homemade. I love cranberry sauce. Oh, I do it with cranberries, raspberries, strawberries, and orange juice. Oh, that's fine. Like from an So orange. I made some stuffing. I didn't know if you guys were. Did you guys make veggie stuffing or did you guys do like stuffing? It's stuffing. I mean, it has butter. Para Jill, el propósito del libro era generar una conversación transnacional sobre los Dreamers en México y también sobre sus vidas y sueños después de la deportación o su amenaza. Por eso, procuraba invitar autores del libro a cada una de sus presentaciones. Un día le tocó a Maggie. Me escribió un correo, ¿no? Como, ¿quieres presentar el libro en California? Y yo así como, pues sí, pero no puedo ir a Estados Unidos. Ya casi tenía yo 8 años en exilio en México. Y en ese momento logró que la Universidad de California en Fullerton cubriera mis gastos de viaje y que me expidiera una carta de invitación para presentar el libro y solicitar una visa de turista para poder viajar. Obviamente no era la candidata ideal para obtener una visa de turista por mi edad, porque estaba estudiando, ganaba como 3,000 pesos al mes en una pizzería, no tenía cuentas de banco, no tenía propiedades, y tenía familia en Estados Unidos y había vivido en Estados Unidos toda mi vida. Pero aún así llené la solicitud, acudí a la entrevista en la embajada en la Ciudad de México y siempre digo que la funcionaria como que durmió bien esa noche anterior y estaba de buenas y logré convencerla y me dio una visa por 10 años. Entonces a partir del otoño del 2015 yo viajo a Estados Unidos. Fue un momento, un parteaguas muy importante en mi proceso personal. Pues siempre es como bittersweet, siempre es como agridulce, porque por una parte como que había contenido mi respiración por 8 años o estaba abajo del agua por 8 años y regresar a Estados Unidos es como puedo volver a respirar. Pero por otra parte fue voltear y ver que muchas personas de mi comunidad seguían en México y estaban lejos de su familia y no estaban ahí conmigo y que yo no era ni más ni menos importante que ellos y ellas. Y entonces fue como decir, wow, yo tengo este pedazo de plástico que ahora me permite viajar entre México y Estados Unidos, que ahora puedo caminar y ver un policía y no tener miedo porque tengo un pedazo de plástico que dice que puedo estar ahí. ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Regresar a México y terminar la universidad y seguir visitando a mi familia en Estados Unidos y olvidarme de esas personas que en su momento me escucharon, me ayudaron, me apoyaron? Entonces ahí fue donde Jill y yo decidimos
seguir más allá del libro y del momento que el libro había creado, tanto en México como Estados Unidos. En 2017, Maggie y Jill crearon Otros Dreams en Acción, ODA, una asociación civil dedicada al apoyo mutuo y la acción política por y para quienes crecieron en Estados Unidos y ahora se encuentran en México debido a la deportación de un familiar o amenaza de deportación. La realidad es que cuando una persona es deportada de Estados Unidos a México o regresa, o una familia regresa, como que en Estados Unidos son fantasmas, dejan de existir y no hay un cuestionamiento de qué pasó con ellas, cómo es su vida en México o en otro país de origen. Y creo que lo que nosotros hacemos en la organización es decir, estamos aquí, seguimos existiendo, seguimos teniendo vidas, son difíciles, son diversas, pero existimos y seguimos luchando por una movilidad digna, por una reunificación familiar, por un retorno digno, por florecer, por muchas cosas. Justamente Florecer es el nombre de una de las principales acciones translocales de ODA y de su esfuerzo por transformar las narrativas sobre las personas deportadas o retornadas. Empezó en 2019 e involucró a muchas más organizaciones y personas que acompañan la lucha migrante. Se desplegó simultáneamente en Ciudad de Guatemala, Tapachula, Tijuana, San Pedro Sula, Nueva York, Phoenix, entre otras. En el Zócalo de la Ciudad de México, ODA montó un escenario para que las personas pudieran cantar, leer poemas, contar historias personales que reflexionaban sobre las fronteras, la deportación, la separación familiar y sus implicaciones para esta comunidad. Este es un día muy especial para todos y todas y un agradecimiento a todo el voluntariado, a todas las organizaciones, a todas las personas que creyeron y en verdad es algo mágico ver a tantas personas desde este Zócalo de la Ciudad de México, que es un espacio emblemático para todos, para nuestras familias en Estados Unidos, y queremos florecer aquí y allá, queremos estar juntos y queremos que todos y todas nos acompañen para luchar por la vida, para luchar por la vida donde estemos. Muchas gracias a todos y todas, porque sin ustedes no se hubiera logrado. También estamos organizándonos para volver con nuestras familias, para volver con nuestras comunidades, para exigir reparaciones, para exigir rendición de cuentas, porque también es una comunidad que ha sido muy dañada. Nos han enseñado como a internalizar la culpa o a internalizar que nosotros somos culpables, y la realidad es que nosotros no somos culpables. Hemos sido ilegalizados por otros, que hemos sido criminalizados por otros. Creo que ODA también es un proceso de entender que hemos sido despojados y despojadas de nuestros territorios, de nuestras comunidades, de nuestra familia en México, que muchas veces nunca conocimos. Como esa también fue una separación que me obligaron desde niña a vivir. Al llegar acá, pues nos encontramos para volver a formar comunidad, para resistir, porque esa es nuestra respuesta ante la deportación que intenta aislarnos, separarnos. Hemos creado un modelo de acompañamiento también a otras personas deportadas retornadas, que, como decía, está basado en relaciones, en reciprocidad, en confianza, en dignidad, en la certeza que las personas son expertas de sus vidas, que están resistiendo, que tienen saberes, que tienen conocimiento, que no son víctimas, y respetando su autodeterminación y su autonomía. ODA acompaña a personas recién llegadas en trámites, en la búsqueda de empleo o vivienda, en el acceso a atención médica, entre otras cosas. Y también tiene un programa de vocerías para ampliar la cadena de apoyo mutuo y lograr que llegue a distintos lugares. Hoy estamos con varias personas que conforman la organización y las vocerías en una cena muy particular, el Día de Acción de Resistencia, para la que solo falta que llegue el pavo. We're just waiting for the turkey now, right? I probably should have brought some. Oh, where's the I thought you were
for the turkey, but it has to Say, where's the turkey? Hubieran dicho, we would have brought them too. What? Like, I saw, like, Oh, this is This is the think we're not. cranberry sauce. homemade. I love cranberry sauce. So that turkey better be good. I was gonna say, I favorite. I descargar? We down. You can go first. I live here. You can go for I live here. Te dormiste. I tried to give up my turn. Hola, buenas noches. We're waiting for the turn. So every time somebody's coming in, I'm like, not the turkey. Cada año en Estados Unidos se celebra el tercer jueves de noviembre, el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day, y esta festividad pues ha sido muy importante para la historia de Estados Unidos. Además de la historia de colonización y genocidio y despojo de las personas hacia las personas originarias de Estados Unidos, para nosotros como comunidad deportada y retornada esa fecha significaba más un momento con nuestras familias, porque nuestros papás trabajaban mucho, porque no salíamos tanto de vacaciones. Ahora de este lado en México, esta es una fecha en la que conmemoramos y recordamos nuestra familia que no tenemos cerca y que no hemos visto y que no hemos abrazado muchas veces en décadas, pero también le hemos dado un significado comunitario. Ponemos el pavo y todas las otras cosas son como de traje, se puede decir como lo hacen en México. Ajá. Hicimos la listita de qué vamos a traer y pues como puedes ver hay pies, hay pan, ahí traje un potato salad, hay pollo rostizado, salchichitas, salsa. Hay como una diversidad de cositas. So we are here in Roma, in Mexico City, and we're waiting for the turkey to be ready. It holds a special place in our hearts. You know, we celebrate since we were kids in the United States, some of us. And coming back to Mexico, you do miss being with family, the gathering. So we decided that even though Thanksgiving has horrible origins, we still miss that connection of gathering for family, friends, food, celebration of just being together. Esta Ciudad de México también es muy compleja y muy diversa y muy caótica. Pocha House es esta casa en la que estamos, que no ha sido fácil tenerla, pero que para la comunidad deportada y retornada ha sido y está en constante construcción. Creo que Pocha House es ese espacio que brinda un poquito para que las personas retornadas deportadas puedan tomar pequeños respiros en lo que logran respirar completamente, ¿no? Ya sea porque pueden tener esta movilidad, pueden abrazar a su familia o pueden mejorar sus condiciones aquí para lograr acceder a una dignidad. Está situado en un lugar que no se espera que habitemos, pero cuando entras en esta puerta y sobrepasas un edificio, encuentras una casa atrás que está compuesta por resistencia. Pocha House hace talleres, hace eventos, hace actividades, pero también recibe gente para tomar café con galletitas. Aquí platicamos con las personas por primera vez y nos cuentan sus historias y dejan sus historias en este espacio. Aquí hay resistencia, aquí se baila, aquí se come, aquí se cena, aquí pasa de todo. Siempre digo que Oda y Pocha House no es ni más ni menos que quienes lo habitamos y lo transitamos. Siempre está evolucionando, transformándose. Rico told me to record the turkey entrance. It's important for documents. I guess being back in Mexico, sometimes people think I'm the only one who
is back. But then, thankfully, then you realize that you're not alone. There's a group of people who share similar paths, of living in the United States for so long that it becomes home to you. And even though there is a complicated question, where is home? Home is where you were born. Home is where you make memories. Home is where you feel safe. So it's, I guess, oh, the Turk is here. I'm like, ya conozco. In that conversation. More importantly, Me ha tomado tiempo ser más gentil con esa persona de 18 años, porque creo que muchas veces trato de ser muy dura, ¿no? Porque todo lo que ya sé trato como de culpárselo o de esperar que supiera a esa edad, y es como entender que todo lo que viví después pues no hay manera de que supiera, y que esa persona de 18 años hizo lo mejor que pudo con lo que tenía a su alcance. Turkey's here. All right, guys. Is that the turkey? that's a turkey inside here. Go away, where is it? I hope I don't drop it. Please don't. Solo agradecer esa resistencia y esa sobrevivencia, y que he crecido en comunidad, y eso es lo que guía ahora con mi vida. La identidad es algo muy complejo, algo que está en movimiento, que se está transformando. También es toda la burocracia y documentos, ¿no? que dicen, que tratan nuevamente de simplificar que soy este pedazo de plástico, ¿no? En Estados Unidos nos enseñan a ser muy consumidores y muy individualistas, y a decir o a creer que lo que logramos en la vida es por mérito propio, y que hay personas que merecen y personas que no merecen. Y en México, desde que regresé, como es lo contrario, como he aprendido que existimos en comunidad, que coexistimos con los otros, que coexistimos con el territorio en el que habitamos y transitamos. Entonces me reconozco como parte de una comunidad y de un ecosistema, y no sola. Enrique hace un momento, mientras esperábamos el pavo, se preguntaba si nuestro hogar es donde nacemos, donde creamos memorias o donde sentimos seguridad. Mientras salimos de la casa y miro el patio desde el otro extremo del pasillo, siento que es algo así. Un largo corredor con imágenes de los lugares en los que estuvimos y de las personas que están lejos. Personas juntas alrededor de una comida que les emociona. Un lugar donde todo eso es posible. Un lugar para respirar. Agradecemos a Maggie Loredo y a todo el equipo de Oda por permitirnos contar esta historia. Este episodio fue producido por Daniela Dávila Navarrete y Juliana Zambrano Murillo entre noviembre 2021 y abril 2023. La investigación, documentación de campo y guión es de Juliana Zambrano Murillo. El diseño y postproducción de sonido de Pablo Molina Suárez. Cristina Yepes Ocardenilla es la ilustradora de la imagen que lo acompaña. Para más episodios de información sobre el proyecto y el resto del equipo, visita nuestra página web www.cronicasalborde.com y síguenos en Instagram y Twitter. Esta temporada cuenta con el apoyo de la Universidad San Francisco de Quito y Radio Cocoa. Gracias por escuchar. Crónicas al borde.